Aquí tenemos un nuevo video de historias y relatos, probándolos a ver si saben en verdad si conocen a este personaje. Veamos de qué trata. Historias y relatos. ¿Conoces al diablo? ¿Qué sabes de él? Si en la Biblia con todas sus hojas y no habla mucho de él. Entonces, ¿de dónde es que sale toda esta parafernalia que rodea a este ser llamado diablo o Satanás? Es más que obvio que en los rituales religiosos se han empecinado en acotar que este ser es del origen del mal, que tiene poderes oscuros, el enemigo de Dios y el que corrompe a la humanidad. Sin embargo, ¿en qué se apoyan aquellas personas que tildan al diablo de maligno si ni siquiera en los libros de la Biblia antigua se refiere a este así? Diablo, Lucifer, Satanás, Belcebú son algunos nombres de muchos que ha recibido este personaje con los años. Sin embargo, cada nombre aquí mencionado originalmente se refería a personajes de diferentes índoles, incluso diferente religión y cultura, cada uno con sus propios rasgos, pero que con el paso del tiempo derivó en este ser enemigo de la humanidad. Para Occidente, el diablo es la personificación del mal, quien rivaliza con Dios desde el infierno por las almas de las personas, haciendo que éstas caigan en el pecado. Sin embargo, la historia de este personaje ha ido cambiando por diferentes facetas hasta llegar a este resultado. Las diferentes culturas del mundo en distintos años han tenido sus propios demonios, seres con poderes y aspectos físicos diversos que denotaban su carácter superior a la humanidad y que entre sus poderes tenían el control de variados aspectos que acontecían en la naturaleza, como el clima, la buena y mala suerte, enfermedades, catástrofes y claro, el carácter de las personas. Pero la palabra Satán proviene del imperio persa aqueménida, del siglo VI a.C. Los judíos que estuvieron bajo el dominio de este imperio adoptaron esta palabra que fue incluida en el Tanaj hebreo, en el libro de Números del Antiguo Testamento. La palabra completa es Ha-Satán, como el Satán, que en hebreo significa el adversario o el rival, término que en un juicio recaía en el acusador. Sin embargo, al traducirlo al latín, este término se transformó en nombre como Satán o Satanás. De por sí ya se está alejando de su verdadero significado. En el Antiguo Testamento, el acusador, o ahora llamado Satanás, acusa a Job de ser bueno, solo porque vive feliz sin ningún problema. Dios es persuadido para que el acusador pruebe la fe de Job, haciéndolo caer en desgracia, perdiéndolo todo. En el Nuevo Testamento también tienta a Jesús en el desierto. Todas las variadas interpretaciones del acusador da a entender que este no es enemigo de Dios, sino que trabaja para él, filtrando y probando la fe de las personas. 1. Entre un sinfín de ángeles con otros tipos de trabajos. La palabra griega, diabolos, que se entiende como el que lanza cosas a través de, o más específicamente, lanza mentiras, lanza acusaciones, o vuelve personas contra otras, de aquí pasa al latín diabolus, y luego se transforma en un nombre como diablo, cambiando un adjetivo por un personaje. Si nos remontamos al Génesis y vemos a Eva con la serpiente, en ningún lugar refiere que esta serpiente sea el acusador, o Satán, o Satanás, o el diablo. Simplemente es una serpiente de la cual dice es la más astuta de los animales que Dios creó. Le dijo la verdad a Eva sobre que ellos no morirían, sino que diferenciarían el bien y el mal. Literalmente, no hubo engaño por parte de ella, pero fue Eva la que dijo que ésta la había engañado, cuando no fue así. Todo esto tiene gran similitud con el mito de Prometeo, el titán quien regaló a la humanidad el fuego del Olimpo, que solo estaba destinado a los dioses. Y de la misma forma que la serpiente fue castigada con este regalo, Prometeo también fue castigado por Zeus, por darle el fuego a la humanidad que vivía en oscuridad. Fue vinculado tardíamente la serpiente con el diablo, ya que en el libro Apocalipsis, el cual fue en el año 633 adherido al resto de la Biblia por la Iglesia Católica diciendo que fue escrito por Juan, el evangelista, amenazando a quien lo negase por falta de pruebas.
En ese libro hay un pasaje que describe a Satanás como un dragón o una serpiente. Con esto da pie a que esta serpiente podía ser el propio Satán transformado, sin ninguna otra prueba que acredite eso. Lo cierto es que en toda la extensión de la Biblia el papel de Satanás como personaje es pequeño, casi escaso, así que la idea que tenemos de él vino mucho después de la Biblia. Con los años no fueron los escritos sagrados, sino la misma gente quien a modo de folclore adornaron todas las características del diablo a este personaje. Entonces se tomó de otros escritos como los mitos griegos el carácter de Hades, señor del inframundo, para comenzar a vestir al diablo cristiano. Sin embargo, Hades de por sí no era malévolo, sino solo reinaba el inframundo, con un carácter muy humano. Todos los dioses griegos tenían caracteres y personalidades muy humanas y diversas entre sí, no como la dicotomía del mito cristiano, con Dios y el diablo. La idea del infierno, o el lugar para purificar al malvado, vino de un lugar real, pues primeramente en el Tanaj hebreo se llamaba Gehenna, la cual también se lee en el Nuevo Testamento, pero esta palabra deriva de Gehinom, o Valle de Hinnom, o Valle del Hijo de Hinnom, un valle fuera de la muralla al sur de la antigua Jerusalén, el cual era usada para incinerar desperdicios de la ciudad. Este término también se copió al Corán y dio pie para la creación del infierno cristiano. Con los siglos, el tártaro griego de Hades, donde se torturaba a las almas en el fondo de la tierra, sirvió como concepto general, a partir del Valle de Hinnom. El libro del Apocalipsis fue el encargado de hacer que los retratistas medievales transformaran al ángel acusador en un demonio grotesco, peludo, con escamas y en algunos casos hasta con alas. Mientras más aterrador, mejor, para los fines de la Iglesia Católica. Puesto que solo una minoría podía leer para entender la idea del diablo, más fácil era ver los retratos grotescos en las iglesias y así expandir el miedo al mal y a caer en pecado. Sin embargo, en la Edad Media, el diablo daba la idea de todo lo contrario, siempre demostrado vencido, grotesco y tonto, siempre contrariado y vencido en las narraciones de los santos y otras historias religiosas. Daba lástima que perdiera siempre contra el bien y por eso nadie temía en serio a este personaje. Obras como la Divina Comedia y relatos del dios griego Pan le dieron más matices a este personaje, asociándolo a nuevos ámbitos de sexualidad, maestro de la música y al infierno. En 1667 se publicó El Paraíso Perdido, una obra que da nuevo enfoque a la idea del diablo, pues ahí es donde se narra cómo el ángel más hermoso se revela ante Dios, por no reconocerlos como seres de voluntad propia y libres. Al fallar su rebelión, este es confinado al infierno, y allí toma el nombre de Satanás, donde proclama que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Un rebelde que se levanta ante lo que consideraba una monarquía opresiva, es castigado y enviado al infierno por defender ideales de libertad. Toda una tragedia. Aquí es donde recién se asocia a Lucifer con Satanás. Existen otras historias donde estos malvados personajes son dos seres diferentes, pero como vemos todo esto no viene de la Biblia sino de una creación posterior. Lo mismo ocurre con otros nombres como Belcebú, que es una deidad cananea que proviene de Baal Zeul, o señor de la casa, que a su vez proviene de Baal, o la deidad de las lluvias y la fertilidad. Judíos de su tiempo se burlaron de esta deidad llamándola Baal-Zebú, o dios de las moscas, y posteriormente, judíos y cristianos incluyeron este término para asociarlo a un demonio, o en el caso de los cristianos al mismo Satanás. La obra Fausto aparece en el siglo XIX, dando una nueva representación al mal como Mefistófeles, y a quien se le otorga el poder de realizar contratos. En posteriores obras teatrales, este se representaba del vivo color rojo, copiando pinturas antiguas, reviviendo y vistiendo con nuevos dones al conocido Satán, y dándole características más seductoras, algo que por supuesto no está en los libros sagrados originales. En otras palabras, viendo todo esto, ¿en verdad conoces al diablo y crees saber de él? ¿O es la historia que te han ido contando de fragmento en fragmento?